Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han impedido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos ha transmitido los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribirlos por orden, después de investigar todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo volvió a Galilea Jesús con la fuerza del Espíritu. Su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollándolo, lo devolvió al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos puestos en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaba de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en la primera lectura el libro de Nehemías. Nehemías era el gobernador, Esdras el sacerdote. Tal parece que el sacerdote no podía estar todo el tiempo en medio del pueblo, y el único que podía leer la palabra era el sacerdote. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Cuando el sacerdote Esdras anuncia que va a visitar el pueblo, Nehemías, el gobernador, declara ese día un día de fiesta. Hacer una reverencia y escuchar con atención lo que Esdras va a leer del libro sagrado. Luego de que Esdras lee el libro sagrado, la palabra de Dios, el gobernador Nehemías da unas instrucciones: que nadie llore. Hoy es un día de fiesta. Hemos escuchado a Dios, hemos escuchado su palabra. Y entonces alguno podrá decir: bueno, padre, ¿y qué tiene pues la palabra de Dios, que hasta el gobernador declaró el día de fiesta y todo el mundo se agolpó en la plaza principal y escuchó con atención y nadie trabajó y luego nadie podía llorar ni ayunar porque era un día importante y sagrado? ¿Qué tiene pues la palabra de Dios? Lo decíamos en el Salmo responsorial: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y demos un salto al evangelio que acabamos de escuchar. Jesús llega a la sinagoga, toma el rollo del profeta Isaías. El profeta Isaías dice, en lo que lee Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. ¿A qué? A hacer milagros, a dar luz a los ciegos, a devolver el habla a los mudos, a devolver el oído a los sordos, a proclamar un año de gracia del Señor. Pero ¿por qué puede Jesús hacer eso? Porque ha llegado sobre él el Espíritu de Dios. Vayan ustedes concluyendo.
Cuando ustedes y yo nos reunimos el domingo de manera especial en el templo para escuchar la palabra, se cumple una vez más lo que pasó en Jesús. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, es porque hemos podido escuchar su palabra. Y si hemos escuchado su palabra, es porque tenemos la fuerza, como Jesús, de hacer milagros. Por eso era tan importante para Nehemías que el pueblo entero escuchara la palabra de Dios. Porque después, por eso la vida espiritual no puede ser una vida donde hagamos las cosas por simple tradición. Fui a la misa, escuché la palabra y algunos dicen, ¿cómo predicó bonito ese padre? ¿Y qué dijo el padre? No me acuerdo, pero predicó muy bonito. Ahí está el error. Si la palabra no la recordamos, si la palabra no hace su trabajo en nosotros, si la palabra no nos transforma la vida, fue porque no tuvimos apertura a la presencia del Espíritu. Por lo tanto, si no hay Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo lo vamos a llevar a los que nunca vienen a la iglesia? ¿Cómo lo vamos a llevar a nuestras casas, a nuestros amigos, a nuestro trabajo? Entonces hoy el profeta, hoy la palabra de Dios, Nehemías y Esdras nos están diciendo que es urgente hacer silencio para escuchar a Dios. Porque cuando los seres humanos escuchamos a Dios, entonces su palabra tiene poder. Y ese poder sana, libera, restaura, transforma, renueva. Y cuando no sucede todo, hoy ustedes han escuchado la palabra, en ustedes está resonando la fuerza del Espíritu. Así que cuando se habla de esta capilla, de ese santuario, ustedes tienen que hacer milagros. Ustedes tendrían que salir de ese santuario y ser un poquito más amables con aquellos que viven con usted. Usted tendría que salir del santuario, es espíritu y vida. Padre, palabras más simples, más tranquilas. Cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios empieza a obrar dentro de usted. ¿Para qué? Para que luego de que usted, el primer milagro de la Virgen María, cuando aquella niña sordomuda, si han escuchado la historia o si la han leído, logra luego decirle a la mamá que ha escuchado la voz de la Virgen sordomuda y escuchó a la Virgen a peregrinar en este año de la esperanza. Tendríamos que decirle a la Virgen María que nunca deje de hablarnos al oído como buena mamá, pero que nunca deje de hablarnos para decirnos cuál es el camino que debemos seguir. Y el camino que debemos seguir siempre terminará llevándonos a Jesús. Y cuando uno comienza a caminar hacia Jesús, entonces termina diciendo lo mismo que el Evangelio de hoy al final, cuando nos manifiesta que el gozo es la consecuencia de un Dios que nos ama. Miren, para ustedes que vienen al santuario, quejarse menos y agradecer más. ¿Por qué? Porque Dios hoy nos ha hablado. Quejarse menos y agradecer más. No tantas palabras negativas, no tanto pesimismo, más bien alegría, gozo. ¿Por qué? Hemos escuchado la palabra de Dios. Casi que podríamos decir, aquella persona que está tan mala clase, aquel que es tan impaciente, aquel que no aguanta nada, seguro es porque hace muchos días no escuchan la palabra de Dios. Porque si escuchara la palabra de Dios, tendría un poquito de paz y de gozo en su corazón. Y la segunda invitación es a que ustedes y yo nos convirtamos en milagro para otras personas. Al Señor
los que hoy traen un montón de peticiones propias y de otros al santuario. Todo cierto. Vengo diciendo a la Virgen, necesitamos un milagro, necesitamos eso, aquello y lo otro. No lo va a conceder, pero con una condición: que cuando se salga de este tema, por tener un poquito de paz, el mundo entero se colmaría de esperanza. Y si el mundo entero se llenara de esperanza, entonces empezaríamos a trabajarle a una vida donde el bien común y la justicia social sean la bandera de la humanidad. Siéntanse felices, no porque han venido a ese santuario. Siéntanse felices porque han escuchado la palabra de Dios. Dios ha hablado y ha hablado a cada uno de nosotros. Y complementen la felicidad con un Dios que nos ha hablado en la casa de su mamá, en la casa de la Virgen. O sea que es doble regalo. Dios nos habla y María nos abraza. ¿Cómo no sentirse ya privilegiados? ¿Cómo no sentir que ya hay un milagro? Dios me habló y María me abrazó. ¡Qué gran milagro! Ahora yo me voy lleno de gozo a darle un poquito de paz a los que no pudieron venir hoy a esta peregrinación.